todos, tanto los presentes como aquellos que nos siguen en esta ocasión vía Zoom. Junto con brindarles un cordial saludo, les doy la bienvenida al segundo ciclo de conversatorios sobre literatura y sistema de justicia, que organiza la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Como presidenta de la comisión estoy muy contenta del éxito que ha tenido el primer ciclo de conversatorios, lo que ha hecho posible que continuemos este año con un segundo ciclo que tendrá 6 jornadas donde reflexionaremos sobre justicia y la administración de esta desde la perspectiva de la literatura contemporánea. Como ya he señalado durante el primer ciclo, la Comisión de Lenguaje Claro tiene por propósito fomentar la reflexión sobre la importancia del lenguaje como elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia del ciudadano, promoviendo especialmente la relevancia de su claridad para asegurar la eficacia de dicho acceso. Y tan importante es para el Poder Judicial el rol del lenguaje claro para asegurar el acceso a la justicia, que ello se encuentra reconocido formalmente en nuestro plan estratégico, y también se ha creado esta Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial mediante la participación de este poder del Estado en redes internacionales que se ocupan del asunto y mediante la participación también en redes nacionales en las diversas instituciones que van fomentando la relevancia del lenguaje en la comunicación entre la autoridad y el ciudadano. Sobre el plan estratégico, uno de sus ejes relevantes se refiere al acceso a la justicia y su visualización como un servicio esencial del Estado contemporáneo, que permite mantener el orden en la sociedad a través de una respuesta jurisdiccional apegada al ordenamiento jurídico, oportuna, cercana, comprensible y no discriminatoria. Este eje subraya especialmente la necesidad de mejorar la percepción de la ciudadanía respecto de la confiabilidad, oportunidad y transparencia del Poder Judicial, la de potenciar la argumentación jurídica de las decisiones jurisdiccionales, estimular la cercanía y la inclusión con la sociedad mediante la aplicación de políticas de vinculación con el medio y fortalecer el uso del lenguaje comprensible en su relación con la ciudadanía. Así, en este marco es que nació el conversatorio sobre literatura y sistema de justicia, el que nos ha permitido acercarnos a ustedes, autoridades, académicos, estudiantes y público en general, y que comenzó el año pasado con el análisis de 3 clásicos de la literatura, concluyendo de una manera muy exitosa. Para abrir este ciclo me parece pertinente contextualizar la actividad, refiriéndome brevemente a las conclusiones que pudimos sacar de esa primera experiencia. El ciclo recién pasado constituyó un espacio crítico en que se conversó y reflexionó sobre la justicia, el sistema de justicia, el derecho y la ley, observando sus limitaciones prácticas y dilemas éticos, a partir de la fotografía de una sociedad de una época determinada, reflejada en obras respecto de las cuales quedó de manifiesto que definitivamente no han perdido su actualidad. Algunas reflexiones a destacar respecto de ese ciclo. La primera respecto de la pertinencia, importancia y necesidad de generar espacios como este, que permiten a la ciudadanía acercarse al quehacer del Poder Judicial, propiciando no solo la difusión y sensibilización respecto del papel de este, sino constituyéndose en un aporte a la educación ciudadana, mediante el análisis de diversos aspectos que conciernen a la administración de justicia, especialmente los estándares, garantías y derechos de las personas. En una segunda línea de reflexión hemos apuntado los contenidos analizados y respecto de los cuales se erigen diferentes categorías de temas de interés, transversales a las obras que hemos analizado. Así, el acceso a la justicia, la transparencia, el debido proceso, las garantías, la seguridad jurídica, la reserva a la ley, la ética y la rehabilitación del delincuente, por un lado, se destacan a lo largo de los libros estudiados. Igual cosa sucede con el rol y la responsabilidad del abogado, el rol y respeto al usuario, la burocracia, el poder, el rol de la mujer y, por qué no decirlo, también la espiritualidad. Sobre la ley, el cuestionamiento de las obras que se analizaron antes surge en relación con su objeto, desde la perspectiva de las obras en épocas en que la ley no tiene por objeto resguardar derechos, sino más bien someter al ciudadano. La reflexión entonces gira en torno a cómo reforzar
la relevancia de la ley en la sociedad, su lugar y fines desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas. También estas obras han generado la discusión acerca de la posición de la persona frente a la ley, cómo se encuentra supeditada a ciertas superioridades, privilegios o incluso fines especialísimos que legitimarían la actuación de ciertas personas al margen o por sobre las normas. Sobre ello se constata la importancia de destacar que nuestro sistema de justicia y nuestro derecho a la igualdad ante la ley y la obligatoriedad de esta para todos los habitantes de la República son principios ineludibles que no admiten excepción alguna. Del análisis también se destacó la necesidad de que contemos con un sistema que cuente con garantías mínimas. Muchas de estas obras extrañan la existencia de un juez imparcial, independiente, con conocimiento y empático, y en que el tribunal no es un ente permanente. Sobre esto, las conclusiones que surgen, sin duda, nos orientan hacia la necesidad de que el sistema proporcione al ciudadano la debida seguridad jurídica respecto de su efectivo acceso a la justicia. Sobre la imagen del tribunal y del juez durante un largo tiempo se evidencia una cierta sensación de desorden, poca claridad, falta de empatía, ignorancia, pretensión y soberbia. Y entonces es indispensable acercar en efecto la justicia al ciudadano. Y así la educación y la sensibilización son fundamentales para entregarle claridad acerca del rol de la justicia. Otro elemento que destacan las obras es la existencia de una eventual corrupción, a veces en el sistema de justicia, que puede extenderse desde el tribunal a los órganos relacionados con este, policías, abogados e incluso el propio ciudadano. Estas desviaciones sin duda hacen que cobre especial valor la promoción de los valores éticos en que debe descansar la justicia y el fortalecimiento de la transparencia. También ha sido interesante discutir sobre el fin de la pena, que evidentemente pasa y evoluciona de ser puramente un castigo hacia, en definitiva, obtener la redención de aquella persona que es culpable y la recuperación de la cordura. Es importante destacar la proporcionalidad de la pena y, respecto de ella, un marco de humanización y legitimación del sistema penal. También se decía que hemos tocado el tema de la espiritualidad y la religión, incluso en obras de autores ateos. Sobre ella, la redención como salvación, la búsqueda de auxilio interno, el perdón, la verdad, finalmente muestran que no es el sistema penal el que rescata a los individuos, sino algo superior. Y lo anterior podemos enlazarlo también hacia el día de hoy con los valores de la ética que deben inspirar no solo al juez, sino a todos los actores del sistema de justicia y desde luego a la ley. También hemos hablado del rol de la mujer, a veces históricamente disminuido y reducido a labores menores. Sin embargo, es curioso que desde este extremo, la mujer da un gran salto en algunas de las obras, pasando de un nivel bajo a quien llega a ser aquel que entrega cordura al protagonista. Y si bien tales roles obedecen a una época determinada de los clásicos analizados, el sistema de justicia actual debe atender las diferencias pendientes entre mujeres y hombres, tanto en materia de acceso a la justicia como respecto a la perspectiva con que ésta se administra. También se habla en estas obras del elemento psicológico, que incide tanto en la confesión como en la valoración de si la medida es justa o no es justa, si la ley implica o no una reflexión. Y por cierto, aparecen también los abogados que se muestran como personajes que pueden ser facilitadores de ciertas desviaciones o, por el contrario, personas que están luchando efectivamente por la justicia. Y aquí cobra importancia también el evitar la excesiva dilación de los procesos y hacer, obviamente, que estos sean comprensibles, no para el tribunal, sino directamente para aquellos que los viven y a veces también los sufren. Estas son algunas de las temáticas que tratamos en el primer ciclo en esta materia, y ello obviamente nos lleva a preguntas que son prácticamente universales, en el sentido de si debemos repensar tanto el derecho como la justicia y cuáles son las vías pertinentes y eficaces para ello.
En este segundo ciclo justamente abordaremos estas temáticas ya en una perspectiva más contemporánea, más cerca de nuestro tiempo y también de nuestra realidad. En esta oportunidad, la novela que nos convoca, Un juez rural, es una novela del autor chileno Pedro Prado, la cual narra la historia de Esteban Solaguren, arquitecto y pintor, quien debe ejercer por algunos meses el cargo de juez en el sector del pueblo de Renca, enjuiciando varias causas que se le presentan en que permanentemente reflexiona acerca de las limitaciones de la ley. El autor relata sin orden preciso la vida de un hombre que es escéptico y bondadoso, que contempla de cerca la miseria humana y se angustia, pensando en la justicia, la verdad y la libertad del ser humano. Así queda de manifiesto que la intención del autor es ir mostrando una posición de un juez como evaluador de los comportamientos ajenos de la comunidad y la idea de autoridad moral del juzgador, su necesaria integración con la vida de los justiciables, cuestión que parece quedar en evidencia en la tensión que el ejercicio de la judicatura provoca en el temperamento melancólico y socialmente retraído del protagonista, quien solo consigue la tranquilidad emocional en la pintura, en sus paseos por el campo y en ciertos momentos de soledad. Distintos fragmentos de Un juez rural reflejan la reflexión moral del protagonista y la relación que la novela establece entre la reflexión ética y los estados emocionales, acogiendo la intuición moral como camino para la resolución de los problemas éticos que presentan los casos judiciales. Por ello, al fallar el protagonista aprecia en las historias de vida de diversos personajes, ya sea el ejercicio virtuoso o no de la práctica social, que da forma a cada uno de los conflictos y valora la narración de lo ocurrido que realizan los justiciables, libres de buscar pruebas sobre su verdad. De esta forma, la prudencia se convierte en la herramienta epistemológica que permite al juez comprender el rol de la virtud en el relato de cada caso. Hacia el final de la novela, el juez rural renuncia por medio de una carta en la que expresa la problemática moral que lo lleva a dejar su puesto. La verdad es, señor intendente, que estoy confuso hasta la angustia. Tarde, demasiado tarde, con gran dificultad, vislumbrándolo apenas, vengo a caer en la cuenta de que la justicia es un deseo, una ansia, lejos de nuestra medida y distante de toda humana comprensión. Es bastante duro, ¿no es cierto?, sobre todo para los que somos jueces, enfrentarnos a una conclusión como esa. Es por ello que esta obra fue elegida en este ciclo, porque parece necesario destacar cómo la novela permite al lector cultivar lo que Martha Nussbaum ha llamado imaginación literaria. Esto es, una imaginación pública que sirva para guiar a los jueces en sus juicios a los políticos cuando midan la calidad de vida de gentes cercanas y lejanas. Un juez rural es una reflexión de la moral y la ética en el actuar de un juez, porque la ética y la justicia están intrínsecamente relacionadas. La ética es el conjunto de principios morales y valores que guían el comportamiento humano, mientras que la justicia se refiere a la equidad y la imparcialidad en la aplicación de la ley y eventualmente en el castigo a los delitos. Los jueces y operadores del sistema judicial tienen la responsabilidad de aplicar la ley de manera justa e imparcial y deben basar sus decisiones en principios éticos y morales sólidos. Los principios éticos como la justicia, la igualdad, la imparcialidad y la honestidad son fundamentales para garantizar que el sistema judicial funcione adecuadamente y que se protejan los derechos de todas las personas. Es así que como judicatura debemos tener en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones y actuar de manera responsable para evitar dañar a la sociedad o a las personas involucradas en un caso. Quiero finalizar la introducción al presente ciclo señalando que es particularmente importante abrir espacios como este, especialmente el presente año, en que la excelentísima Corte Suprema de nuestro país cumple 200 años de historia, durante los cuales ha destacado su permanente modernización en pos de garantizar una justicia de calidad para todas las personas. Es en este marco entonces que damos inicio al segundo ciclo de literatura y sistemas de justicia. Invitamos entonces con mucha alegría y mucha satisfacción a ustedes a escuchar a los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde. La señora Paulina Gallardo García, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. El señor Camilo Arancibia Hurtado,
quien nos acompaña en la distancia, está muy lejos del país, pero muy cerca, gracias a Zoom, abogado y profesor de Derecho Civil, Lectura Crítica y Derecho y Literatura de la Universidad de Valparaíso. Y el señor Rodrigo Aldoney Ramírez, abogado y profesor asistente adjunto del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenidos nuestros panelistas, muy bienvenido a nuestro público del día de hoy y los dejo entonces con nuestro conversatorio. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Le quería contar a todos los presentes que tenemos en total 78 personas conectadas el día de hoy, lo que es, sin lugar a dudas, una gran cantidad de personas atentas a lo que está pasando en este segundo ciclo. Gracias, ministra, por sus palabras, como decimos, y invitamos a la ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán e integrante de la Comisión de Lenguaje y Claro del Poder Judicial, la ministra Paulina Gallardo García, que nos expondrá, como ya hemos dicho, sobre la novela Un juez rural del escritor chileno Pedro Prado. Ministra. Buenas tardes a todas y a todos. Debo comenzar agradeciendo la invitación de la ministra señora Ángela Vivanco para participar en esta actividad junto a los destacados profesores señores Rodrigo Aldoney y Camilo Arancibia. Dentro de las jornadas de sensibilización, difusión y capacitación que la Comisión del Lenguaje Claro ha realizado, el ciclo de literatura y sistema de justicia iniciado el año 2022 ha concitado particular atención en distintos ámbitos, tanto dentro del Poder Judicial como en la academia y la comunidad en general. Como dijo la señora ministra, iniciamos el ciclo del año 2023 con la novela Un juez rural, que debo destacar es la primera obra chilena presentada en estas jornadas literarias. He preparado la exposición pensando este conversatorio como una oportunidad para acercarnos a la comunidad, sin más pretensiones que compartir un interés transversal que nos une como chilenos. Esto es el amor a la literatura y en especial la admiración por nuestros grandes autores y autoras de la primera mitad del siglo XX. De las múltiples vivencias del protagonista, me centraré en aquellos capítulos que nos acercan a la intimidad del juez, desnudando sus cuestionamientos morales ante el deber de decidir. En una breve reseña del autor, diremos que Pedro Prado Calvo nació en Santiago en 1886. Recibió el Premio Nacional de Literatura el año 1949 y falleció en Viña del Mar el año 1952. Estudió arquitectura, pintura, destacándose en el círculo artístico y cultural de la época como escritor, editor y director de revista, siendo uno de los fundadores del importante grupo de los 10, conformado, entre otros, por músicos, escritores, pintores y arquitectos, unidos en el afán de cultivar el arte con libertad natural. Entre sus integrantes podemos mencionar, entre otros, a Manuel Magallanes Moure, Juan Francisco González, Augusto Dalmar y Eduardo Barrios. La creación poética y narrativa de Pedro Prado se encuentra en 3 novelas: La Reina de Rapa Nui del año 1914, Alcino del año 1920 y Un juez rural del año 1924. Como se advierte, nos reunimos en torno a una obra creada hace prácticamente un siglo, pero que trae al presente reflexiones sobre la administración de justicia y las humanas inquietudes, alegrías y desasosiegos de quien ejerce la labor de juez. En 27 capítulos, el autor narra un par de meses en la vida del arquitecto Esteban Solagura. Siguiendo la cronología del relato, asistiremos a la presentación del personaje en su familia. Seremos espectadores del cotidiano trabajo como juez de menor cuantía en una zona agraria, emplazada en lo que hoy corresponde aproximadamente a las comunas de Renca y Cerronal. También seremos testigos de sus constantes reflexiones morales,
y participaremos de las circunstancias que gatillaron su decisión de renunciar. Un asunto medular en la construcción de la novela lo constituye el hecho que el protagonista no sea abogado, sino un arquitecto aficionado a la pintura. Condición relevante para comprender la manera en que se integra la vida de los habitantes de su territorio jurisdiccional y evalúa las conductas de estos para luego resolver la variada índole de conflictos que se presentan en el juzgado. Comienza la obra con el capítulo titulado Una noche, en el cual se describe cómo inesperadamente Esteban, mientras compartía una velada con su esposa Isabel y sus hijos, encuentra una carta en que se le comunica su designación como juez. Su primera reacción es de asombro, tanto que expresa a su esposa su intención de renunciar. Sin embargo, y pese a las dudas iniciales en el relato que viene a continuación en la cronología del libro, denominado El Suburbio, el lector colige que Solaguren aceptó su designación, pues entra en escena el señor Galíndez, el secretario del juzgado, quien, pródigo en sonrisas y genuflexiones, realiza la primera visita al domicilio de su nuevo jefe, entregándole información sobre las características del tribunal que deberá asumir. Al día siguiente de la visita del secretario, el flamante magistrado concurre al tribunal, trayecto que el narrador aprovecha para describirnos detalladamente el territorio y sus habitantes. En ese trayecto, sabremos que en las inmediaciones hay un gran canal de aguas servidas, cruzado por débiles puentes de madera, que los cercos en ruinas están parchados con tablas viejas y recortes de latas herrumbrosas, que las casas son revocadas con barro, las puertas despintadas y renegridas, y sus estrechas ventanas nos permiten advertir la humildad de sus habitantes. Ejerciendo ya sus funciones de magistrado, en los capítulos Un estreno vulgar y la razón derivada, la resolución de una deuda de arriendo introduce al lector en las inquietudes y tribulaciones del protagonista, quien debido a sus preocupaciones sobre el sentido de las acciones del hombre, empieza ya a ver desmejorada su salud. Explica el narrador que la noche previa a fallar el caso de arriendo, Solaguren estaba inquieto e insomne. En dicho trance, lee a Jenofonte y piensa en las posibles soluciones si aplica el método socrático. Tal ejercicio lo lleva a pensar primero en una decisión favorable al demandante, un rico propietario de la zona, fundada aquella en el convencimiento que cualquier sociedad se constituye en base al cumplimiento de los compromisos contrarios. Pero luego, pensando en una decisión favorable al demandado, reflexiona sobre la irritante desigual repartición de la riqueza. Tras divagar sobre ambas opciones, arriba a la siguiente conclusión. Creemos juzgar por riguroso razonamiento lógico y no hacemos sino rellenar a posteriori el espacio que media entre el caso que se nos presenta a examen y nuestra intuición inmediata sobre él. Se engaña o miente quien cree construir razonamientos como algo ajeno a la conclusión espontánea que entrevió desde el primer instante. Sobre esta conclusión de nuestro protagonista, quien, como se dijo, no es abogado, puede sostenerse una extensa discusión jurídica sobre la capacidad o incapacidad de quien ejerce la judicatura para despojarse de prejuicios y sesgos al momento de ponderar y resolver los asuntos que le son encomendados.
Avanzando en la historia de este peculiar juez, llegamos al capítulo Prueba de testigos, el cual se desarrolla en un entorno campestre, ya que un día domingo, Esteban y su amigo Mozarena, aficionados ambos a la pintura, viajan en tren hasta Renca. Una vez allí, y listos para comenzar su labor, advierten que, sin ponerse de acuerdo, ambos eligieron como objeto de su pintura un caserón denominado el Mirador Viejo. 2 horas más tarde, los hombres, que usaron telas del mismo tamaño y estaban entre sí a 3 pasos de distancia, compararon sus trabajos, observando que mientras Mozarena se encuadró solo en el edificio, situándolo en primer plano, Solaguren pintó el paisaje circundante y la casona solo se veía en último plano, pequeña y perdida. Ya en la noche y en la calidez de su hogar, Solaguren escribió: todas las cosas se entrelazan con sus mutuos reflejos, y cada una de ellas se prolonga en el ambiente que la circunda como para alcanzar su verdadero y pleno significado. Pero, ¿cuáles son los límites de ese ambiente? Cada observador lo fija a su antojo. Ver resulta así arbitrariedad de limitación. Elegí el párrafo transcrito porque destaca la capacidad del autor para advertir la complejidad de la ponderación de la prueba testimonial. Y me atrevo a decir que se aproxima correctamente a lo que hoy conocemos como la psicología del testimonio, visibilizando complejidades con las cuales día a día lidian los jueces y juezas, especialmente quienes ejercen en materias penales. Y deben en cada sentencia hacerse cargo de cómo el deponente percibió el hecho que describe en estrados, cómo lo ha conservado en su memoria, cómo es capaz de evocarlo, a lo que debe añadirse el modo como quiere expresarlo y el modo como puede expresarlo. Avanzando en estas historias que nos presenta Pedro Prado, encontramos el capítulo denominado Los Vagabundos. Comienza este relato describiendo la audiencia de los días martes, la cual se inicia con la presentación ante el juez de los presos por vagabundaje y ebriedad, siendo unos y otros agrupados en extremos distintos de la sala. En el momento que el señor Galíndez se aprestaba a indicar las penas correspondientes, Solaguren decidió que mientras él ejerciera el cargo, los que no tuvieran domicilio fijo, los que no ejercieran oficio ni trabajos conocidos, y a quienes se encontraran caminando o en ociosidad constante por campos y poblados de su jurisdicción, no serían detenidos por la policía. Expresamente, el juez asume que actúa en contravención a la ley, pero aduce que fue nombrado para juzgar en conciencia, determinando que el solo hecho de la pereza y la vagancia no pueden estimarse como una falta. Para comprender tal decisión y sus alcances, conviene recordar que la novela fue publicada en el año 1924, esto es, bajo la vigencia del Código Penal de 1874, que castigaba penalmente con sanciones de reclusión en su grado mínimo y sujeción a la vigilancia de la autoridad, la vagancia y mendicidad. Prescribía el artículo 305. Son vagos los que no tienen hogar fijo ni medio de subsistencia, ni ejercen habitualmente alguna profesión, oficio o ocupación lícita, teniendo aptitudes para el trabajo. Por su parte, el inciso primero del artículo 309 disponía: el que sin la debida licencia pidiera habitualmente limosna en lugares públicos, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y sujeción a la vigilancia de la autoridad.
En este episodio, Esteban Solaguren, a riesgo de ser acusado de prevaricación, a la fecha tipificado en el artículo 223, número 1 del Código Penal, lucha abiertamente contra el positivismo y hace suya la doctrina de la ley injusta, dejando de aplicar una norma formalmente vigente, pero que evidentemente castigaba la pobreza. Hoy podemos decir que el tiempo le dio la razón, ya que la ley 19.567 del año 1998 derogó esas hipótesis penales que castigaban, que tanto problema o tanta decisión conllevó a nuestro protagonista. Más adelante, en el capítulo titulado "A los que desistieren", encontramos una decisión redactada en términos sencillos, la cual refleja un notable sentido de la realidad y además se ajusta plenamente a derecho. La resolución aludida tiene su génesis en una particular situación que aquejaba al señor Galíndez, porque recordemos, era el secretario del tribunal, quien pese a celebrar profusamente las virtudes del magistrado, desde la llegada de este vio sustancialmente disminuidos sus ingresos por derecho de secretario. Entonces, Solaguren le instruye la revisión de los expedientes acumulados, decidiendo imponer una multa de 5 pesos en beneficio de la Secretaría a los que entablaron una demanda y después no la continuaron, dictando la siguiente resolución. Todos aquellos que, en vez de buscar amigablemente un arreglo a sus dificultades, se hayan presentado o en adelante se presenten a esta Secretaría y eleven una demanda y luego de iniciada desistan de proseguir en ella y no concurran a la audiencia para la cual fueron citados, se estimará que se han servido de este juzgado como de un arma para infundir miedo. Y como no es posible prestarse a manejos de esa especie, y como ocurre que por verse libres de molestia y trámites judiciales, muchos son capaces de soportar injusticias a trueque de que se les deje en paz. Y como sucede que quien revela haber arreglado un asunto con el cuco del juez, bien pudo arreglarlo sin tan barato recurso. Este juzgado, para no verse empleado en deprimentes manejos que sirven para ahuyentar soluciones de equidad, pena a cada uno de los querellantes desistentes con 5 pesos inconmutables a beneficio íntegro del secretario del juzgado, que no está dispuesto a servir de metemiedo. Aquí Prado lúcidamente evidencia y reprocha el mal uso que algunos hacen del ejercicio de las acciones procesales, instrumentalizando con fines mezquinos tanto al tribunal como la figura misma del juez. Lamentablemente hoy seguimos observando conductas similares, las cuales además suelen ser viralizadas en redes sociales, desgastando los recursos de los tribunales, por lo que bien merecería la sanción pecuniaria impuesta por el juez Solaguren, pero debidamente actualizada a alguna unidad reajustable. Continúa la novela con diversos relatos intercalando aspectos de la vida personal y laboral del protagonista, hasta llegar al capítulo La madre del ladrón, en la cual se presenta el punto de inflexión que lo conduce a renunciar a su cargo. La escena transcurre en la casa del juez, hasta donde llega una mujer que quiere hablar con él. Gracias a la descripción del narrador, el lector sabrá que aquella señora es una mujer envejecida, flaca, con rostro desencajado y enfermo, quien se identifica como madre de Joaquín Sagredo, un joven privado de libertad. Solaguren identifica el caso, recordando que el muchacho está detenido por robo y que confesó su falta. A continuación, en una sentida plegaria, la mujer reconoce la culpabilidad de su hijo
y asume como justo el castigo, pero añade que su muchacho siempre ha sido bueno, que jamás ha bebido ni jugado, que siempre ha sido preocupado de ella y sus hermanos, atribuyendo lo sucedido a una desgracia por las malas amistades. Agrega que tanto ella como sus otros hijos solo cuentan con la ayuda del que ahora está preso. Al carecer de otro medio de subsistencia, han empeñado lo poco que tenían para comer y pronto serán arrojados a la calle. Conmovido ante el desconsolado llanto de la mujer, Solaguren le dio unas monedas y, abstraído, caminó hacia su huerto, donde entra en un mudo diálogo consigo mismo. Aquella noche no cenó, se dirigió a su escritorio. Quería estar solo. En ese íntimo momento, redactó su renuncia dirigida al intendente. En el texto, explica que está confundido ante la evidencia de no poder hacer justicia entre los hombres. Reconoce haber acogido con entusiasmo el cargo y, al ser ignorante de las leyes penales, ha procedido a juzgar cada caso en conciencia. Reconoce también que a menudo en sus fallos ha contravenido disposiciones legales vigentes. Continúa la misiva con una lapidaria autocrítica, manifestando que durante largos meses ha sido llamado juez sin ser otra cosa que una prolongación de la policía, ya que ante él solo acudían los que pedían un castigo para el prójimo. Afirma que los funcionarios que la sociedad llama sus jueces son simples dispensadores de escarmientos. Y sin desearlo, fatalmente, el juez resulta ser en muchos casos no solo el que nos devuelve lo que es nuestro, sino el depositario de nuestros más bajos y cobardes deseos. Se cuestiona no haber premiado una bella acción, pero reclama que no contaba con medios para ello, porque solo disponía de multas, calabozos y trabajo forzado. Luego aclara que todo lo dicho no es la base fundamental de su renuncia. Asevera que está confuso hasta la angustia, porque tarde se dio cuenta que la justicia es un deseo, un ansia, lejos de nuestra medida y distante de toda humana comprensión. Así, poco a poco, fue aproximándose a juzgar el principio mismo que lo movía, la justicia. Expresa que su desesperación proviene de no poder aislar un individuo, el culpable, y castigarlo solo a él, porque no hay hombres aislados. El castigo de cualquier individuo, culpable o no, trae una repercusión sobre infinidad de seres que lo rodean, principalmente sus padres e hijos. Concluye afirmando: me ha traído este cargo una inquietud mayor ante la vida. Por su causa, ahora la comprendo menos. Esta conmovedora carta de renuncia no deja indiferente a ningún juez o jueza, ya que la mayoría, en algún momento del ejercicio profesional, hemos enfrentado situaciones complejas en que la decisión judicial impacta desfavorablemente la vida de muchas personas. El asunto se torna más inquietante cuando los afectados, a quienes generalmente no conocemos físicamente, pero sí sabemos que están ahí, son niños, niñas o personas en situación de vulnerabilidad. Estas decisiones abarcan mucho más que la aplicación de uno o varios artículos y son el resultado de profundos procesos de reflexión, individual o colectiva, dependiendo si el tribunal es unipersonal o colegiado. Concluido el proceso interno, el ordenamiento jurídico nos impone como obligación inexcusable dar a conocer al afectado y a la comunidad toda
la justificación de la decisión adoptada mediante una correcta y comprensible fundamentación de la sentencia. Agradezco la atención brindada y los invito de vez en cuando a observar la función de juzgar a través de la sensibilidad y percepción de escritores y artistas. Sin duda, ese ejercicio nos provocará tantas o más tribulaciones que las experimentadas por el juez Solagura. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso a la ministra de la Corporación de Chile. Estamos seguros que sería un aplauso muy fuerte si tuviéramos una actividad obviamente presencial. Así que agradecemos mucho su participación, ministra Gallardo. A continuación, y gracias a la magia que nos entregan las telecomunicaciones y el Zoom, nos vamos a dirigir a España, en donde está Camilo Arancibia Hurtado. Él es abogado y profesor de Derecho Civil, Lectura Crítica y Derecho y Literatura, y será el primer comentarista de esta obra. Profesor. Hola, bueno, ¿cómo están? Lo vemos muy bien y lo escuchamos muy bien también. ¿Se escucha bien? Ah, ya, perfecto, que eso me tenía un poco preocupado dada la lejanía. Bueno, lo primero es expresar la felicidad que supone encontrarme hoy acá hablando sobre Derecho y Literatura, disciplina que venimos cultivando desde hace algún tiempo y que en este ciclo de literatura y sistema de justicia encuentra un lugar de honor en la institución judicial más importante como lo es la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, me honra la invitación que nos ha cursado la ministra doña Ángela Vivanco, presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, para compartir hoy con doña Paulina, don Rodrigo y quienes están también asistiendo a esta reunión. Mi intervención, que es breve, se centrará en algo que ya comentó doña Paulina y que hice relación con esa razón derivada del protagonista y su angustia, ¿no?, que lo lleva a renunciar al cargo. Me llama la atención esa, podríamos llamar, angustia jurisdiccional, si pudiéramos decirlo así, y pienso que podemos ahondar en ella. Yo mientras leía esta interesante novela clásica, ¿no es cierto?, rica en matices, recordé un texto muy famoso de Nietzsche que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de 1873, 50 años antes de la publicación, obviamente, de la novela. Y ahí el filósofo reflexionaba más o menos acerca de lo mismo que aflige a Esteban Solaguren, el protagonista de la novela. Porque él en ese texto se pregunta dos cosas, bueno, se pregunta varias y las critica todas, pero más o menos se pregunta dos cosas. Primero, ¿dónde está el conocimiento? Y luego lo segundo es cómo podemos acceder a él. Son preguntas bastante relevantes. Bueno, la doble pregunta me parece fundamental porque digamos, de su respuesta depende el análisis de esta novela, el poder paliar el sufrimiento del juez Solaguren, que no me parece menor, y me permitirá, digamos, en última instancia, destacar el importante rol de la judicatura en el derecho. Bueno, Nietzsche parte ese ensayo diciendo que en algún apartado rincón del universo hubo una vez un planeta en el que los animales inteligentes inventaron el conocimiento, dice él, pero que luego todo ello se perdió. O sea, casi como si se refiriera a la guerra de las galaxias, ¿no? Y ese clásico, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, Nietzsche nos señala que el conocimiento absoluto, la verdad absoluta, existieron en algún momento de la historia del universo, pero que ello duró un instante siquiera, tras el cual volvimos a la ignorancia total, dice él. O sea, a una realidad sin referencias, sin guías, a una suerte de lo que podríamos decir contemporáneamente, una suerte de anomia. Pero como ese estado, dice el mismo filósofo, no puede perdurar, para paliar dicho asunto, el ser humano inventó el lenguaje, con el fin de poder acceder a ese conocimiento, a la verdad, aunque fueran relativos, ¿no? Y entonces ahí Nietzsche dice lo siguiente, comillas, en ese mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad. Es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria. Cierro comillas. Así entonces, y esto por todos conocido, ¿no?, pero a la pregunta de dónde está lo verdadero, ese conocimiento absoluto, Nietzsche, ¿no es cierto?, y tendríamos que concluir con él, tendríamos que decir que ya no existe, pero que podemos acceder a uno relativo mediante las palabras, ¿no? Entonces,
Si pudiéramos explicarlo mejor, si decimos la palabra justicia, bueno, nos estamos acercando a la justicia. Si decimos la palabra libertad, podemos atisbar qué significa ella. Entonces, por cierto, la palabra justicia no se refiere a la justicia absoluta, pero nos permite a nosotros concretar ese principio de la justicia tan importante para nuestras sociedades. Entonces, es interesante constatar que frente a un mundo sin verdades absolutas, como el que plantea Nietzsche, insisto, sin conocimiento absoluto, sin criterios, las palabras pueden guiar el pensamiento y la acción humanas. Dice Nietzsche que se trata de un verdadero poder legislativo del lenguaje, con lo cual esto ya toma un cariz jurídico conocido por todos. Entonces, quedémonos con esta idea de dónde está el conocimiento, esta pregunta, ¿no es cierto?, nietzscheana, y si podemos acceder a él mediante las palabras. Y veamos entonces esas dos cuestiones a la luz de la novela de Pedro Prado. Bueno, allí, como ha señalado la ministra, observamos a un arquitecto que, sin haber pasado por una escuela de derecho o una escuela judicial, es nombrado para ejercer justicia en un tribunal de la República. La clave del libro, como ha señalado la ministra Ángela Vivanco, es justamente esa: un arquitecto sin formación jurídica nombrado para desempeñarse como juez. Y ahí justamente está el meollo del asunto. En ese sentido, es sintomático que ya en las primeras páginas, cuando el protagonista observa, está ahí, ¿no?, en un cerro, observa la extensa jurisdicción donde impartirá justicia, siente una, en sus palabras, penosa confusión, pues piensa en el orgullo de siempre fallar, guiado por la dulzura por una mano, y luego una inquietud de que sus propósitos fueran vanos, dada su ignorancia de las leyes, ¿no? Entonces, fallar guiado por la dulzura, pero luego la ignorancia de las leyes. Ello, por supuesto, y como cualquier persona, lo lleva al insomnio y a intentar remediar esta ignorancia consultando algunos libros de connotados filósofos, entre los cuales no está Nietzsche. En la lectura de ellos, él, por supuesto, se da cuenta que efectivamente no existe algo así como una única verdad absoluta, o sea, no existe ese planeta del que hablaba Nietzsche. Y que por ende los casos pueden ser resueltos de diversas maneras. Pues él nota que existe lo que denomina él la razón derivada, o sea, un encabalgamiento de argumentos que hacen que tanto una misma cosa se pueda fallar como A y luego otra como B. Pero el problema, ¿no es cierto?, es que sin que exista un fundamento fuerte para una o para otra. Lo cual, ¿no es cierto?, hace que el relativismo se imponga en su razonamiento y al final él termina ejerciendo justicia de una manera muy personal, que en algunos casos es correcta. Por ejemplo, lo que señalaba la ministra acerca de lo referido al vagabundaje contra ley expresa, pero en otros es arbitraria e injusta. Por ejemplo, hay un capítulo donde él piensa dejar libres a unos bandidos que habían agredido a carabineros, y lo hace, digamos, la idea de dejarlos libres era sin mayor fundamento, ¿no?, porque le producían algún tipo de gracia a estos bandidos, qué sé yo. El secretario del tribunal, Galinde, muy solícito, señala que con estas decisiones el juez se comportaba como un profundo conocedor del corazón humano, sencillo y bondadoso. Eso es lo que dice Galíndez del juez. Y estas palabras son importantes porque lo que quiero poner de manifiesto es que detrás de las decisiones judiciales del juez Solaguren no se encontraba un ánimo de injusticia o de perversión, sino muy por el contrario, un real ánimo de justicia. Solo que en algunos casos decidía de manera en que uno podría considerarla justa y en otras de manera en que uno podría señalarlas como injustas. Bueno, los resultados de esa forma de operar y que han sido adelantados por doña Paulina los expone de manera magistral Pedro Prado al hacer renunciar al juez a su cargo, quien en su escrito, además de lo ya señalado, dice lo siguiente que me parece como el fundamento de su angustia, ¿no? Lo voy a leer completo, son 4 líneas. Aplicar las leyes después de estudios especiales, comprendo que es posible. Pero como usted sabe, mi ignorancia de ellas me llevó a juzgar en conciencia. Encontrándome sin guía, abandonado a mí mismo, fui aproximándome a juzgar el principio mismo que me movía, a juzgar la justicia. O sea, digamos, al no existir guías a las cuales aferrarse, al desconocer las leyes, el fallo en conciencia le hace replantearse a Solaguren el espíritu mismo de la justicia. Y entonces esto es muy interesante porque significa que el sufrimiento del protagonista es real, ¿no? De eso va un poco la novela finalmente. Y a mí me hace pensar en las preguntas de Nietzsche, pero ahora aterrizadas al derecho, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento jurídico
y luego cómo podemos acceder a él, ¿no? O sea, para ponerlo en términos dramáticos, me interesa saber por qué, en definitiva, los jueces de nuestro país, que también sienten la angustia de la decisión, no renuncian a sus trabajos como si lo hace Solaguren. ¿Cuál es la razón especial, no? Bueno, yo pienso, y aquí me tomo a Nietzsche, que en todo caso después él descree de sus propias afirmaciones, pero eso ya es otro tema de angustia. Yo pienso que la solución está en esas palabras de las que hablaba Nietzsche. O sea, aquellas que nos permiten acceder al conocimiento, aunque éste puede ser catalogado como relativo. Y se trata entonces de esa designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria de las que hablaba él. Pero en este caso, yo diría que se trata de las palabras jurídicas, o sea, de esas palabras que conforman luego párrafos, hojas que llenan esos libros que llamamos leyes, los códigos, luego el trabajo de la doctrina, de la jurisprudencia, o sea, el conocimiento jurídico. Ahí nosotros tenemos las guías que, si bien no son infalibles, son por supuesto reformables y en eso estamos como sociedad, son nuestras verdades convencionales, o sea, nuestro conocimiento relativo, aquellas leyes que nos hemos dado democráticamente y que sirven para que el razonamiento no se estire, no derive, hasta volverse inicuo con el caso sometido a la decisión. Entonces, el gran problema de Solaguren, y que podíamos advertir en el éxtasis que sentía cuando en el bosque su conciencia se unía a la naturaleza sin límite, o sea, digamos, se unía al caos, es que le faltaba una forma de razonar, o sea, una específica para los casos que en su tribunal se conocían y que él debía decidir. Y esa forma de razonar no es enteramente moral, no es enteramente política, que lo son también, evidentemente, pero es jurídica, ¿no? Y se aprende justamente en las escuelas de derecho y en las escuelas o academias judiciales a día de hoy. Entonces, hay ahí un acervo, ahí está el conocimiento, esas verdades que distinguen al juzgador de quien, con muy buenas intenciones, se pierde en la inmensidad de lo que podríamos llamar el ejercicio de la justicia. O sea, con esto termino, pero precisamente para que la justicia no sea solo un deseo o un ansia, como dice Solaguren en su escrito de renuncia, es que los seres humanos hemos inventado las leyes para que luego sean nuestros jueces los que, interpretando sus palabras y en base a la ética que las fundamenta, porque no hay una sin otra, evidentemente, pueden hacer eso que siempre es difícil, pero tan necesario y que no podemos dejar de afirmar en nuestras deslegitimadas democracias, que es hacer justicia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Saludamos a usted a la distancia y muchas gracias por su participación y su exposición. Quiero dejar con ustedes al segundo personal. Le invitamos a tomar asiento en el sitial principal, por favor. Nuestro segundo comentarista es abogado, profesor asistente adjunto del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Aldoney, quien va a hacer comentarios sobre esta obra. Profesor. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar mi comentario, quiero, por supuesto, agradecer a la presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, ministra de la Excelentísima Corte Suprema, Ángela Bianco, por haberme invitado a participar en este conversatorio, ¿cierto?, del ciclo sobre literatura y sistema de justicia, junto a la ministra Patricia Gallardo y al profesor Camilo Arancibia, a quienes aprovecho de saludar, especialmente con harta envidia al profesor Arancibia, que está aprovechando el tiempo, como sabemos, de manera muy provechosa, digamos. La obra que nos convoca nos confronta de manera muy convincente, creo yo, a los dilemas que probablemente todo juez se ha enfrentado alguna vez en su labor. Todo quien ejerce funciones de adjudicador carga, ¿cierto?, con la responsabilidad de determinar de manera más o menos profunda la vida de terceros. Y, como concluye Solaguren, nuestro juez rural, no solo de las partes del litigio, sino que también de terceros inocentes. Quisiera en este comentario aproximarme desde dos perspectivas distintas a las posibles explicaciones que se pueden concebir respecto de este verdadero sufrimiento, ¿cierto?, que experimenta Solaguren en el desempeño de su labor de juez. Por mi limitación académica, digamos, se trata exclusivamente de perspectivas penales. La primera aproximación es desde la perspectiva del derecho penal sustantivo, la segunda desde la perspectiva del derecho procesal penal. Desde la primera aproximación,
Apreciamos desde luego una disconformidad o incluso una decepción de nuestro protagonista con las normas punitivas que rigen en su época, entendiendo que el derecho positivo no es capaz de resolver en justicia muchos conflictos sociales, ¿cierto? Forzando al juez apegado a la ley a decisiones que no puede conciliar con su conciencia. Me parece que Pedro Prado recurre a ejemplos magistrales, ¿cierto?, de dilemas penales que difícilmente alguien podría describir en tan pocas palabras de forma tan certera, ¿cierto? Gracias a esta pluma bien prodigiosa, ¿cierto?, el lector empatiza profundamente en cada caso con las tribulaciones del juez y más aún, creo yo, es llevado magistralmente por el autor de la obra a coincidir con la forma en la que el juez resuelve la encrucijada que enfrenta entre resolver apegado a la ley o liberado de esta, pero en justicia. Me parece que Pedro Prado es capaz, probablemente de manera inconsciente, de describir verdaderos núcleos problemáticos, de nudos de la dogmática penal, a los cuales la teoría y también el legislador moderno ha buscado dar respuesta a lo largo del tiempo. La ministra Gallardo ya se ha referido a estos cuestionamientos éticos a los que se ve enfrentado Solaguren al resolver algunos de los casos, como por ejemplo en el capítulo que lleva por título Los vagabundos, recordando con todo acierto que a la época la vagancia y mendicidad, ¿cierto?, eran sancionados como conductas punibles, más que como conductas, como forma de vida punible, ¿cierto?, pero que esto el año 1998 finalmente dejó de ser una conducta punible, ¿cierto? Pues bien, ya Beccaria, en su célebre obra de los delitos y de las penas, en el año 1764, se preguntaba bajo qué condiciones la vía de lo que él llamaba los ociosos podía legítimamente ser sancionada, cuándo esta forma de vida afectaba realmente bienes públicos. Los desarrollos teóricos posteriores a la Ilustración llevaron al concepto moderno de bien jurídico como objeto de protección del derecho penal, ¿cierto? Y es así como la teoría moderna postula que el Estado no debe ejercer su poder punitivo allí donde no es capaz de reconocer una efectiva lesión de un bien jurídico y ni siquiera una puesta en peligro de los mismos. En el capítulo de los vagabundos, Solaguren se niega a aplicar un verdadero derecho penal de autor, ¿cierto?, porque sabe que este orden normativo solo debe sancionar conductas, ¿cierto?, hechos, pero más aún, reconoce que en estos casos no se trata de una vaga o lejana puesta en peligro de un bien jurídico siquiera, sino que de algo que no merece tal calificación, ¿cierto? ¿Se vulnera acaso algo más que la sensación de desagrado de los demás, la mera intolerancia de la sociedad respecto de determinadas formas de vida cuando se sancionan estos casos? Y es interesante advertir que el juez no está dispuesto a sancionar, no porque busque de alguna manera denunciar la culpa de la sociedad, ¿cierto?, respecto de la situación de desamparo que vive todo mendigo, ¿sí?, digamos, sino porque Solaguren está dispuesto en buena medida a idealizar, a romantizar este estilo de vida, ¿cierto? Y busca más bien defender la autodeterminación de las personas, el derecho a llevar a cabo un plan vital en la medida que ello no menoscabe bienes jurídicos relevantes para la sociedad. Pero precisamente ante una legislación que es capaz de encerrar a vagabundos, indefectiblemente un juez orientado, ¿cierto?, a la protección de bienes jurídicos debe experimentar una contradicción ética, más aún jurídica, digamos, especialmente si debe aplicar el poder punitivo del Estado. El derecho positivo dejó solo a Solaguren con su conciencia. Me imagino que muchas veces los jueces se enfrentan a esta soledad, a esta suerte de desamparo. Enseguida el autor describe en el capítulo El almácigo de cebollas la situación que vive una mujer económicamente solvente, hoy diríamos una emprendedora, ¿cierto?, que toma una oportunidad de negocio que desde un inicio resulta dudosa, por cuanto compra para su campo almácigos de cebolla a un sujeto dispuesto a vendérselos a un precio vil. Ella viene por justicia porque los almácigos son reclamados por el verdadero dueño, en consecuencia sostiene haber sido víctima de una estafa. Solaguren
rechaza la pretensión, incluso la consistente en la devolución del precio fundado en el siguiente acerto. En el caso de Don Beno o del almácigo de cebollas, el juzgado desestima la demanda porque no es verdad que existan en transacciones de negocios los llamados tontos pillos. Sucede que nuestra avaricia es más ciega que la más torpe de las simplezas ajenas. Es ella la que nos reduce a un grado inferior de estupidez al de los cretinos públicamente reconocidos. El libro prosigue diciendo: señora, dijo Solaguren, leo, dejando de dictar y dirigiéndose al demandante, comprendo su vergüenza, pero usted perdone. Antes que el juez había dictado sentencia en su contra a la vida misma. Pasados tantos días, ¿de dónde quiere usted que extraiga 50 pesos? De Don Beno. Don Beno, una persona de un estrato social y de una pobreza manifiesta, digamos. El lector no se sorprende con esta tajante desestimación de lo que parece un injusto, digamos, contemplado desde tiempos inmemoriales en todo ordenamiento legal, ¿cierto? Porque nuevamente empatiza con los dictados de la conciencia de Solaguren. Pero quiero decir que una vez más se trata de un problema al cual la doctrina penal ha dedicado libros, y que ha intentado resolver en derecho, digamos. Bajo el concepto de la victimodogmática se incorporan cuidadosamente en ciertos delitos consideraciones referidas a la autoprotección, ¿cierto? Que debe organizar la persona para ser considerada víctima de un injusto. De consiguiente, en la estafa, la doctrina discute si ante la duda que experimenta una de las partes respecto a la legitimidad de un negocio, se puede plantear realmente la concurrencia de un error, como exigencia esencial de una estafa, ¿cierto? Si en este caso la compradora se representa dos posibilidades, que Don Beno fuese el dueño o que no lo fuese, a pesar de la afirmación de este, pues bien, evidentemente en este caso el precio ridículo la hace dudar. Desatender esta duda por motivo de la avaricia impone cargar con las consecuencias. Pero ello no es lo único. Vemos que el juez Solaguren, deja incluso sin consecuencia patrimonial el caso. Claro, desde la perspectiva del derecho penal, ello es coherente, porque no puede haber pena pecuniaria respecto de quien no ha cometido un injusto punible, ¿cierto? Pero con todo, llevado el problema a los tiempos actuales y al modo en el cual la dogmática penal considera las capacidades económicas del condenado para determinar la pena pecuniaria, basta dar una mirada al proyecto de ley sobre delitos económicos que muy probablemente será ley en los próximos tiempos en nuestro país y que adopta desde otras legislaciones el sistema de días multa, ¿cierto? Es decir, una forma de determinación de la multa que, buscando la proporcionalidad al castigo, averigua en primer lugar los ingresos del condenado, determinados como ingresos diarios, para luego sobre esta base individualizada, ¿cierto?, ajustada a las capacidades económicas del sujeto, determinar el quantum de la pena pecuniaria. Pues bien, Solaguren podría haber recurrido a esta forma justa para determinar la sanción pecuniaria si hubiese resuelto bajo este derecho penal de los negocios, que probablemente regirá muy pronto en nuestro ordenamiento jurídico, y el juez Solaguren probablemente no habría experimentado esta clase de contradicciones. En definitiva, en cada caso que enfrenta Solaguren se advierte con claridad por qué él siente que se enfrenta a una tarea muy compleja, cuya solución él no se siente capaz de sintetizar en una decisión justa con base en el derecho positivo. Pues bien, sin duda se trata de problemas que en el derecho se intentan solucionar, pero requieren arduas discusiones teóricas. Decía al inicio que también me llama la atención los sufrimientos que experimenta Solaguren bajo una perspectiva procesal penal, ¿ya? Sin duda no se trata de las razones centrales, ¿ya?, para la renuncia de Solaguren, y tampoco él la expresa al justificar esta decisión. Pero me parece que las dificultades que experimenta en la administración de justicia también se deben a la carga, ¿ya?, o mejor dicho, la sobrecarga en cuanto a las funciones que debe desempeñar. Hoy ya estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que los conflictos penales se resuelvan en un sistema adversarial o acusatorio. Pero recordemos que ello no existía en la época en la que ejercía justicia Solaguren, quien es un juez del sistema inquisitivo. Esta diferencia se refleja en muchos aspectos, ¿cierto?, de la administración de justicia, desde luego en muchas diferencias de carácter garantista. Pero
Una diferencia muy central radica precisamente en la separación de funciones, ¿cierto? De modo tal que el adjudicador no debe llevar adelante la investigación, no debe posteriormente evaluar su propio trabajo para determinar si acusa, y menos aún debe resolver en un fallo si su propia acusación se sustenta suficientemente. El juez del sistema inquisitivo se debe desdoblar, cambiar de funciones al administrar justicia, y lo que es especialmente problemático, juzgar su propio trabajo. ¿Ya? No se trata de una sobrecarga de trabajo, sino que de una sobrecarga de funciones que uno, sin haber sido nunca juez, se imagina que puede llevar a dilemas, digamos, bastante abrumadores, ¿cierto? Pero sobre todo a una sensación, yo creo, muy justificada de una responsabilidad total, global, ¿cierto? No compartida con ningún otro actor. En el sistema adversarial y acusatorio actual, el juez de juicio oral, por ejemplo, no puede y debe, puede y debe absolver si la fiscalía o el querellante no sustentan correctamente el caso, si la investigación ha sido deficitaria. A su turno, ¿cierto?, la policía y la fiscalía lleva adelante una investigación que no pocas veces desemboca en una acusación que merece algún grado de duda, pero que en definitiva será resuelta por los jueces. Nadie es dueño absoluto y completo de la justicia penal. La justicia se construye por diversos órganos del Estado. Solaguren averigua si las heridas son reales, si el denunciante tiene testigos, decreta diligencias de investigación, e incluso determina si un hecho es digno de ser investigado. Y por supuesto, recibe la prueba y falla. No tiene en quién descargar parte de la responsabilidad que conlleva todo el proceso de administración de justicia. Se podrá decir que hoy mantenemos estos sistemas inquisitivos de administración de justicia en nuestro ordenamiento en cuanto a esta concentración de funciones en no pocos ámbitos. Y es posible incluso que entendamos que en estos ámbitos en los que se resuelven pequeños problemas existen buenas razones para concentrar las funciones. Pero debemos reconocer que hay quienes cargan con esta economía organizativa, asumiendo por oposición grandes responsabilidades. Y estos son los jueces. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alduney, por su presentación. Un aplauso, por favor, para los dos expositores, por favor, tanto para el que está presente como para el profesor que está también a distancia. Le pedimos a la ministra de Banco si puede volver, por favor, al asiento principal, ya que lo que le corresponde ahora es presentar las preguntas que se han realizado durante esta jornada, las cuales serán respondidas por los panelistas. Bueno, han estado muy sugerentes las intervenciones. Había dos que estaban ahí, que las acabo de ver, que llegaron por Zoom. Si nos las puede mostrar el encargado, que las vi que aparecieron en pantalla, pero ya no están. Bueno, ahí nos manda dos preguntas Franz Moller. Voy a leer la primera, ¿eh? Y le pedimos a nuestros invitados el que quiera responder o comentar esta pregunta. ¿Hay algo de la mentalidad del juez Esteban Solaguren cuando se afirma que un tribunal penal no debería declarar culpable a un sujeto que vive inserto en una sociedad que lo privó de oportunidades para cultivar su libertad? Esa es una primera pregunta. Dejo abierto a nuestros invitados sus comentarios al respecto. Y por supuesto también Camilo, que nos escucha por Zoom, si también quiere comentar. A ver, yo diría que, sobre todo cuando se trata de privar de libertad, ¿cierto? Claro, el derecho penal conoce instituciones, digamos, que consideran cierto déficit de responsabilidad de la persona que a su vez no ha podido participar de procesos de socialización suficiente, ¿cierto? Incluso puede llegar eso a eximir de responsabilidad penal, ¿ya? ¿En qué medida, digamos, esto se extiende o es expansivo en el derecho penal? Probablemente una cuestión más contingente que cada ordenamiento va moldeando, digamos, pero desde luego la exigibilidad de otra conducta es un fundamento básico de la imputación de responsabilidad penal, digamos. Yo no sé si iba dirigido también hacia eso la pregunta, pero
cuando el juez Olaguren renuncia, señalando que él ha solo podido establecer responsabilidad del individuo y no ha podido considerar circunstancias más allá que condicionan su vida. Claro, digamos que eso es un dilema bien importante en el derecho sancionatorio, en el ejercicio del poder punitivo del Estado, porque en definitiva hay algo que no podemos negar y que el derecho penal busca establecer responsabilidad personal. Es decir, lo que busca es que uno no responda por culpas ajenas y por lo tanto cuando se concentra en esa unidad de imputación que es el sujeto, tiende a mirarlo aisladamente. Está en la base, por decirlo así, del criterio de imputación. Pero, de todas maneras, el derecho en muchas oportunidades conoce mecanismos en virtud de los cuales toma en consideración también los efectos que esa punición genera en terceros, por un lado, y también las circunstancias que motivaron, externas al sujeto en la interacción, que motivaron precisamente su fallo frente al derecho. De manera que, si bien el fundamento siempre será el individuo y su hecho, no creo que uno, digamos, pueda suscribir completamente ese problema que presentaría el derecho que describe el juez Olaguren al renunciar, digamos. ¿Alguien más quiere comentar esta pregunta? Vamos a la siguiente, que también les voy a pedir que me la pongan en pantalla, por favor. Podríamos decir que quizás sin saberlo, el juez Olaguren acabó reflexionando como lo hace un realista jurídico estadounidense. Él no sería un jus naturalista buscando lo moralmente justo, ni un jus positivista buscando la lógica de las normas, sino más bien un jus realista. El derecho es sin más solo aquello que hacen los jueces en los tribunales, y al final tales jueces son personas y deciden de acuerdo con sus propias cosmovisiones, aunque luego revisan aquellas instituciones de legalidad. Paulina, como jueza. Sí, bueno, precisamente a raíz del justnaturalismo y el Sí. positivismo que expone la pregunta, la parte que abordó tanto el profesor Aldoney como la parte del vagabundo, cuando el juez decide actuar, o sea, asume que está actuando en contravención a la ley. Entonces ahí yo y cité la doctrina de la ley, hizo suya la doctrina de la ley injusta, que en definitiva va al justnaturalismo, ¿cierto? Y va contra se aproxima al origen justnaturalista ya de larga data y de largo estudio. Pero en el caso no sé, en el caso de nuestro protagonista, parece que esa búsqueda del sentido común lo instala en el medio de la decisión, lo que nosotros no podemos, en una primera aproximación como jueces, no podemos hacer sobre la base de esta intuición. Como personas podemos conocer el caso, empatizar, como decía la señora ministra, cada vez estamos empatizando más porque estamos viendo a las personas y conociéndolas en su vida o en las situaciones que los afectan, pero estamos estrictamente con el deber de fallar apegado a la Constitución y a la ley. Entonces, no podemos apartarnos de eso, y creo que la construcción tanto del juez unipersonal como del juez colegiado va en ese sentido, de el restricto apego a la ley, al positivismo podríamos llamarlo en el sentido de la pregunta, pero en ningún momento tampoco se obvían ni las circunstancias que rodean el caso en particular, porque quizá un poco transmitirles a los que están haciendo las preguntas, que cada caso, las normas, cuando dice, no es es un artículo, pero ese artículo cobra vida y cobra sustancia cuando estamos analizando la situación de la persona en particular, del imputado, de la víctima, de la familia, de todo lo que una consternación provocó en el aspecto de materia penal. Entonces creo que por ahí va el trabajo, o transmitirle un poco el trabajo de cómo se aborda internamente. Y con toda su complejidad. Con todas las complejidades. Además, vamos a una siguiente pregunta. Un punto importante de este libro es que la angustia que sufre el juez rural
es el no poder aislar al sujeto, pensar en las consecuencias de una decisión judicial. Ahora, como juez de la República, sea el Poder Judicial o árbitro, ¿puede lidiar con esto más allá de sustentarse en la ley? ¿Es acaso que nos encontramos en una crisis ética? Es cuestión de ver cómo los medios refutan las decisiones judiciales. X juez liberó a X condenado y materializó un nuevo delito. Camilo, ¿qué opina usted de esta pregunta? Gracias, ministra. A ver, acá yo diría que dos cosas que decir, porque yo creo que la gran tarea de la modernidad es justamente lograr aislar al individuo. Esa es una primera gran cuestión, de ahí el gran principio de autonomía de la voluntad, por ejemplo, en materia de derecho privado. Yo creo que en realidad lo preocupante es que en el caso de la novela, el juez falla, digamos, sin ley. Ese es el punto en cuestión, es que no conoce la normativa, ¿no es cierto? Es que incluso falla contra texto expreso sin saber que está fallando contra texto expreso, por si lo supiera, se podría argumentar, como decía la ministra, a propósito de la ley injusta, pero pareciera que él, digamos, desconoce esas cuestiones y entonces el problema no es tanto de cuán apegado o no se está a la ley, en el caso de la novela, ¿no es cierto? Sino que en ese caso no hay ley. Luego, me parece evidente que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la Constitución y las leyes, y que, como decía la ministra, los casos son en sí mismos, ¿no es cierto?, muy ricos, llenos de matices, y que permiten al juzgador poder, ¿no es cierto?, ampliar las medidas, ¿no es cierto?, de su prudencia, siempre en base a lo que señala, ¿no es cierto?, el ordenamiento jurídico. Por eso tenemos un ordenamiento jurídico común, ¿no? Si no fuera así, y de hecho hay una cuestión muy sintomática en la novela, que es en un momento donde el juez deja libre, me parece que por vagabundaje, me parece que es ese momento, pero genera una reacción en los guardias que miran como con cierto reparo en la situación, pero también en el resto de los reos. Y es evidente porque pareciera que no solo en los guardias lo podemos entender, ¿no? Pero en el caso de los reos es como que estuvieran diciendo, oiga, pero ley pareja no es dura, ¿no? O sea, debería, digamos, de una u otra manera aplicarse algo que para nosotros pueda ser también aceptable. Y eso es importante, o sea, eso justamente legitima también las decisiones jurisdiccionales. No es una cuestión, digamos, baladí, pero respondiendo a la pregunta, puede ser que hay una crisis, ¿no es cierto?, ética generalizada, cada vez más con esto de la inteligencia artificial y estas cosas, pero me parece que el gran problema es que no hay ley en el caso del pobre juez que está tan angustiado de Pedro Prado. Muchas gracias. Yo les voy a hacer una pregunta a los tres panelistas. ¿Ven un significado especial que esta persona, ¿cierto?, Solaguren, que se atormenta teniendo que ejercer funciones judiciales, se atormenta porque no es juez en realidad? ¿Tiene algún significado que esta sea una persona que es traído a la función de juez sin serlo? ¿Podría significar esto en sentido contrario, que los jueces ya no se angustien, sino que solo se angustian los externos a la administración de justicia? Paulina. Claramente no es así. Sí, nos angustiamos, ¿cierto? Sí, y como lo quise exponer un poquito Sí. en el trabajo, la angustia es persistente, y como dijo uno de los panelistas, ¿por qué los jueces no renuncian cada vez que se angustian, como lo hizo libremente el señor Solaguren? Y ahí es donde entra el sentido del deber, creo, el sentido del deber. Rodrigo. Sí, yo creo que no hay que olvidar que hay partes en la obra que dan cuenta de momentos en que Solaguren toma conciencia de que él es juez, en el sentido de que él está mandatado a hacer algo, que no es su propio, digamos, experiencia vital la que permite resolver el conflicto, sino que es lo que terceros que le dan la sociedad, lo que la sociedad le ha encargado, espera de él como adjudicador. Y es así como al comienzo y al final de la obra se presentan momentos en que él toma conciencia de alguna manera
¿ya? Que está actuando no como juez en el sentido de alguien que administra justicia por encargo de la sociedad. Al comienzo, en el primer caso, que él reflexiona simplemente de este sujeto muy rico que cobra arriendo, apasionadamente me parece que hasta pensó en aplicarle, que correspondería aplicarle la pena de muerte, pero claramente en un momento, digamos, de toma de conciencia dice, no, yo soy juez. Y al final de la obra, también cuando simpatiza, empatiza con este sujeto que golpea a Carabinero, él dice, por suerte, no tengo que resolverlo yo porque el secretario le advierte que eso es de mayor jurisdicción, y entonces reflexiona, por suerte, yo diría casi, lo debe resolver un juez. ¿Ya? Y la carta de renuncia es eso. La carta de renuncia, él dice, ¿sabe qué? Yo devuelvo este mandato para que lo ejerza quien es capaz de ser juez. Y por lo tanto yo creo que él toma en alguna medida conciencia de que ser juez es ejercer una función delegada y no algo que, por decirlo así, la propia vivencia, la propia experiencia vital única del sujeto permite ejercer, sino que bajo parámetros delegados, por decirlo así. Y eso, si bien él resuelve en conciencia, en varios pasajes del libro él vuelve a tomar conciencia. Debo actuar como juez. Y finalmente dice, yo no soy juez. Y renuncia. Camilo. No, yo me sumo a las palabras del otro interviniente. Los que tenemos, yo obviamente no soy juez, pero los que tenemos, digamos, familiares muy cercanos que lo son, amigos, vemos obviamente la angustia, pero ¿qué es lo que detiene de una u otra manera la angustia? Bueno, yo pienso el conocimiento específico, este conocimiento jurídico que nos hemos dado. Y en ese sentido, la responsabilidad, o sea, el deber de inexcusabilidad me parece que es como la piedra, ¿no es cierto?, de tope de nuestras democracias, que un juez tenga que, ¿no es cierto?, fallar con la angustia, ¿no es cierto?, con las inseguridades propias de la cuestión. Eso me parece que es un activo tremendo de nuestra democracia y que esperemos, ¿no es cierto?, que en la próxima constitución también esté establecido, ¿no? Y se pueda resguardar de la mejor manera. Me parece una cuestión muy, muy importante. Muy bien, les voy a hacer una última pregunta a los tres panelistas. ¿Cómo se puede conjugar la intuición moral y ética en la resolución de los casos judiciales? Paulina. No sé si la palabra es conjugar propiamente tal. Lo que pasa es no se puede. A ver, creo que en el sentido que hemos tenido, o el trabajo de la judicatura, creo que hay algo por sobre todas las cosas y que es la dignidad del ser humano. Ese es lo primero que como juez hay que tener, creo, en vista. Y sobre eso creo que eso nos da este margen para conjugar, como lo pregunta o lo comenta la panelista, pero la dignidad de la persona humana creo que es transversal a todas las áreas del derecho. Por el trabajo del libro, ¿cierto? No hemos enfatizado un poco en aspectos penales, pero aborda varios aspectos más. Pero creo que el respeto irrestricto, la consideración irrestricta a la dignidad del ser humano en cada una de las resoluciones que se tomen, sean desde la primera citación de la primera audiencia, y esto es transversal, no solamente para los tribunales digamos, tribunales de corte, juzgado policía local, donde llegan las personas con sus conflictos vecinales. Entonces, cada vez que creo que el ciudadano se enfrenta a la figura del juez, a la figura del resolutor, del adjudicador, como lo han señalado los panelistas, es la dignidad del ser humano lo primero. Y sobre eso aplicamos la ley que debiera estar en armonía con ese precepto que es la dignidad del ser humano. Gracias. Rodrigo. Sí, yo no sé si, quizás suene muy positivista, digamos, no sé si es la intuición moral o ética a la cual puede siempre recurrir el juez al aplicar la norma positiva, porque desde luego la norma positiva en su detalle puede ir desviándose de ciertos principios, ¿cierto? En el detalle está el diablo, digamos, y al final una norma puede interpretarse de una manera, de distintas maneras. Y me parece que
La gran garantía y el gran respaldo que tiene el juez en ese sentido es, en penal diríamos, una interpretación teleológica, ¿cierto? Reconducir la interpretación a ciertos principios generales que son depositarios de importantes valores éticos, etcétera, y que conforman nuestro ordenamiento. Es decir, esa interpretación de conformidad a esos principios es la gran herramienta que tiene el juez y la gran garantía, y como decía Camilo Arancía, digamos, en último término, nuestra Constitución. Y por eso en los tiempos que corren, la discusión es esencial también para los jueces, porque ese es el sustento de la interpretación de la norma en particular y la decisión en particular. ¿Cuáles son nuestras reglas básicas? De ahí emana todo, digamos, y es la gran garantía también que tiene el juez al poder resolver un caso concreto, me parece. Camilo. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que la intuición moral, digamos, es como si se fuera formando, se fuera labrando, perdón, se fuera tallando en la evolución, digamos, de las sociedades. Entonces, llega un punto donde, digamos, ciertos principios, yo lo pienso a propósito del derecho civil, ¿no es cierto?, el derecho romano, los principios que están en el derecho romano, y que luego nuestras sociedades occidentales los toman, y luego tenemos, ¿no es cierto?, los derechos humanos, los tratados internacionales, y luego cómo todo eso forma la ley, la constitución. Me parece que de una u otra manera, no sé cómo explicarlo bien, pero nuestra intuición ya está muy dada también por los principios y valores que compartimos dentro de la comunidad, ¿no es cierto?, jurídica, pero también de la comunidad más grande, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es como una suerte de conjugación entre la intuición moral, entre lo que le dice, ¿no es cierto?, al juzgador, que es fallar en un caso, y luego la confrontación con esta evolución, esta historia y lo que es la ley hoy en día. Muy bien. Bueno, tantos temas, ¿no? La Constitución, los principios, la ley, ojalá, ¿no es cierto?, unidos en una cadena virtuosa. La moral, la ética, la dignidad, como el trasfondo, ¿no es cierto?, de todo juzgamiento, la responsabilidad del juez que debe cumplir con una tarea muy interesante, ¿no? La idea de la tarea delegada, ¿no? Se hace por cuenta de la sociedad, ¿no? No por cuenta propia. Y desde ese punto de vista es enorme la responsabilidad del juez. Y a veces, por supuesto, como le pasa al protagonista de esta historia, pesa, ¿no? Pero como también se aclaraba aquí, ese peso se puede soportar, ¿no?, cuando se ha asumido la noble tarea de ser juez. Le agradezco enormemente a nuestros tres panelistas, han estado muy inspirados y han tenido unas brillantes exposiciones y respuestas a las preguntas. Creo que esto siempre a uno le deja gusto a poco, ¿eh?, porque hay tantos temas de estos que le gustaría seguir hablando. Le agradezco mucho al público, no solo por sus preguntas, sino también por comentarios muy positivos respecto de este panel y por cierto, de nuestro autor chileno, don Pedro Prado, que también tuvo su experiencia de juez, y que en consecuencia escribió con esa realidad de frente. Junto con despedirnos, les quiero comentar que el próximo miércoles 31 de mayo, el último miércoles de mayo, vamos a tener nuestra segunda sesión de este segundo ciclo, que va a estar dedicada a una gran novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Novela famosa y que esperamos que les guste, y con estupendos panelistas que ya vamos a promocionar en su oportunidad. Así que nos vemos en esa oportunidad, los dejamos cordialmente invitados. Estamos muy contentos como Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial poder compartir estas experiencias y estas mixturas tan interesantes y provechosas para todos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes, y dejo con nuestro conductor para Gracias, para el ministra. cierre. Solo recordar dos apuntes: que tanto el primer ciclo completo como esta jornada de hoy, que es la primera y el segundo ciclo, estará disponible en el canal de Poder Judicial para los que quieran compartirla o revivirla. Y recordar la buena noticia que este año tendremos 6 jornadas dedicadas a la literatura y sistema de justicia, por lo tanto, pronto serán informadas. Ya lo dijo la ministra, la fecha y el libro, pero también serán informados los
panelistas en las invitaciones respectivas. Agradecemos la presencia de todos los panelistas, del público que en total tuvimos más de 100 personas, tanto en Zoom como en el canal de televisión, por lo tanto una asistencia muy masiva, y nos reencontramos el próximo 31 de mayo. Hasta luego, que tengan buenas tardes.